Hay decisiones en la vida que parecen inofensivas a primera vista. Para Mateo Durán, restaurador de lápidas y esculturas antiguas, aceptar un encargo en un cementerio abandonado en San Vicente de los Vientos no era más que eso. Un trabajo sencillo en un pueblo olvidado por el tiempo. El pago no era gran cosa, pero después de meses sobreviviendo en la ciudad, con clientes impredecibles y proyectos sin rumbo, un poco de tranquilidad en un sitio apartado no le sonaba nada mal. Necesitaba el dinero y, sobre todo, necesitaba espacio para respirar. Desde el momento en que llegó al pueblo, notó algo extraño. Las calles estaban vacías, el aire parecía más pesado de lo normal, y la gente, en lugar de recibirlo con la usual curiosidad que se tiene con los forasteros, apenas lo miraba. Cuando intentó hacer preguntas, recibió respuestas vagas. No querían hablar. Lo peor fue cuando mencionó el cementerio. El silencio se hizo denso. Algunas personas desviaron la mirada, otras se persignaron discretamente y una anciana murmuró algo que Mateo no alcanzó a oír, pero pudo sentirlo. Algo no estaba bien. Aún así, ignoró la sensación. No tenía por qué dejarse llevar por supersticiones. Cuando llegó a la posada donde se hospedaría, la atmósfera opresiva del pueblo pareció intensificarse. Don Julián, el dueño, lo recibió con una amabilidad forzada. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos oscuros que parecían mirar más allá de lo evidente. Mientras llenaban el registro de hospedaje, Mateo decidió abordar el tema sin rodeos. «Parece que a la gente de aquí no le gusta hablar del cementerio», comentó con tono casual, como si intentara restarle importancia. Don Julián dejó el bolígrafo sobre la mesa, entrelazó los dedos y lo observó con una expresión que no auguraba nada bueno. «No es un lugar para andar jugando», dijo finalmente. «Lo olvidaron por una razón». Mateo arqueó una ceja. «Solo voy a restaurar unas lápidas, no a desenterrar secretos». El hombre soltó un suspiro pesado, como si no valiera la pena advertirle. Entonces levantó la vista y lo miró fijamente. «Entonces ten cuidado con el viejo». Las palabras cayeron como un golpe frío en el estómago de Mateo. «¿El viejo?». Don Julián no respondió. Simplemente recogió el registro y se alejó hacia la parte trasera de la posada, como si la conversación hubiera terminado. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era ese viejo? Fuera quien fuera, algo dentro de él le decía que pronto lo averiguaría, y no le gustaría la respuesta. El primer día de trabajo debía ser tranquilo. Mateo se había preparado mentalmente para horas de restauración minuciosa, en completo silencio, rodeado únicamente por lápidas cubiertas de musgo y la brisa seca del pueblo. No esperaba nada más. Pero desde el momento en que cruzó el portón de hierro oxidado del cementerio, supo que había algo diferente en el aire. El lugar era pequeño, más bien modesto, rodeado de árboles viejos, cuyas ramas retorcidas parecían formar garras sobre las tumbas. Algunas lápidas estaban inclinadas, otras rotas, y la mayoría cubiertas con una espesa capa de musgo y tierra, como si el propio tiempo intentara borrarlas de la existencia. El aire estaba denso, inmóvil, como si el cementerio existiera en un espacio aparte del mundo exterior. Mateo respiró hondo, sacó sus herramientas y comenzó a trabajar. Nada raro, solo un hombre restaurando tumbas en un pueblo que se aferraba a sus propios fantasmas. Pero entonces lo sintió. Al principio fue un simple cosquilleo en la nuca, una incomodidad sutil, como cuando alguien te observa desde lejos. Mateo se obligó a ignorarlo, atribuyéndolo a la paranoia que había sembrado en su cabeza la conversación con don Julián. Pero la sensación no desapareció, se intensificó. Cada vez que levantaba la mirada, tenía la impresión de que las sombras entre las lápidas habían cambiado de posición. Algo se movía,
pero no podía verlo. Un escalofrío le recorrió los brazos. Se obligó a concentrarse. «Estás solo, Mateo», murmuró para sí mismo. «No dejes que tu mente te juegue en contra». Pero en cuanto lo dijo, una brisa gélida le erizó la piel. Giró la cabeza, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Y ahí estaba. A lo lejos, más allá de las tumbas más antiguas, se alzaba una figura encorvada, inmóvil, con ropas sucias y holgadas. Mateo parpadeó. La figura seguía ahí observándolo. Su respiración se volvió pesada. Por un instante, Mateo no pudo moverse, ni siquiera pensar. Cada fibra de su cuerpo gritaba que corriera. Pero antes de que pudiera reaccionar, un cuervo graznó en lo alto de un árbol, quebrando el silencio sepulcral del lugar. Mateo parpadeó por reflejo, y cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Se quedó inmóvil unos segundos, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. No podía haber desaparecido así. Tenía que estar ahí, en algún lado, pero el cementerio estaba vacío. Solo lápidas, solo silencio. Mateo tragó saliva. No estaba solo en ese lugar. Lo que fuera que lo observaba no había terminado con él todavía. Esa noche, Mateo no pudo quitarse la sensación de encima. Aquel anciano, o lo que sea que vio en el cementerio, no era una simple alucinación. De vuelta en la posada, intentó convencerse de que solo había sido una ilusión, una combinación de cansancio, sugestión y la atmósfera inquietante del lugar. Pero mientras más lo pensaba, más le costaba aceptar esa explicación. Se dio una ducha rápida, cenó en silencio en la pequeña sala común de la posada y subió a su habitación. Se sentía agotado, pero no podía dormir. Algo lo inquietaba. El viento soplaba con fuerza afuera, sacudiendo las ventanas con insistencia. En el silencio de la noche, pudo jurar que escuchaba susurros entremezclados con el viento. Se acercó a la ventana, impulsado por una extraña necesidad de comprobar que todo estaba en calma. Y ahí estaba, parado en medio de la calle de tierra, justo frente a la posada, una sombra quieta, observándolo desde la oscuridad. Mateo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. La figura no se movía, pero su simple presencia bastaba para llenar la escena de una sensación sofocante, asfixiante. Los latidos de su corazón retumbaron en sus oídos. Parpadeó, y la figura ya no estaba ahí. Mateo retrocedió de golpe, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Había imaginado todo aquello? Pero no tuvo mucho tiempo para cuestionarlo, porque en ese instante un sonido rasgó el silencio de la noche. Un golpe. 3 golpes secos en la ventana. Mateo se quedó helado. No había nadie afuera. Con la garganta seca, retrocedió hasta su cama, intentando encontrar una explicación lógica. El viento. Sí, tenía que ser el viento, pero entonces lo escuchó. Un susurro suave, ronco, imposible de ubicar. «Vete antes de que sea tarde». La voz no venía de la ventana, venía de dentro de la habitación. Mateo se giró de golpe, pero no había nadie, nada. El silencio era absoluto. El aire estaba helado, y aunque no podía ver nada, sabía que no estaba solo. Algo estaba allí, esperando. Mateo pasó el resto de la noche en vela. No volvió a cerrar los ojos. Cada sombra en la habitación le parecía demasiado densa, demasiado inmóvil, como si algo se ocultara en los rincones más oscuros, esperando el momento exacto para mostrarse. Con el primer rayo de sol, salió de la habitación sin pensarlo 2 veces. Necesitaba respuestas. Bajó apresurado las escaleras de la posada y encontró a don Julián detrás del mostrador, preparando café como si nada extraño hubiera sucedido. Pero algo en sus ojos delataba que sabía más de lo que decía. Mateo se acercó sin rodeos. «¿Quién es el viejo?», preguntó con voz tensa. Don Julián dejó la cafetera sobre la mesa
y lo miró en silencio durante un largo segundo. «Sabía que lo verías», murmuró finalmente, con un tono más cansado que sorprendido. «Todos los que se acercan demasiado lo ven». Mateo sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con todos?». El posadero suspiró, frotándose las sienes como si estuviera recordando algo desagradable. Hace mucho tiempo había un sepulturero en el pueblo. Era un hombre solitario, desagradable, con una mirada que te hacía sentir que estabas en su lista de espera. Decían que no solo cavaba tumbas, sino que también se encargaba de decidir quién entraría en ellas. Mateo tragó saliva. ¿Y qué le pasó? Don Julián entrecerró los ojos, como si calculara cuánta verdad debía contar. «Murió hace décadas», dijo al final. «Pero la gente dice que nunca se fue». Mateo sintió que el estómago se le encogía. «Yo lo vi», admitió en un hilo de voz. «En el cementerio y anoche, frente a la posada». El hombre asintió lentamente, como si aquello confirmara algo que ya sabía. «No estás solo, muchacho. Hay más ojos de los que puedes ver en este pueblo». Mateo sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. «Si el viejo está muerto, ¿qué quiere de mí?». Don Julián no respondió. En cambio, desvió la mirada, como si no quisiera decirlo en voz alta. Y eso solo hizo que el miedo de Mateo creciera aún más. «Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores». El sol estaba alto cuando Mateo llegó al cementerio, pero la luz no lograba borrar la sensación de que algo estaba mal en aquel lugar. Ahora lo sabía. No estaba solo ahí. Nunca lo estuvo. El viejo no era solo una figura perdida en el tiempo, era una presencia viva en la muerte. Apretó los dientes y cruzó el portón de hierro oxidado. Si quería terminar ese trabajo, tendría que enfrentarlo. Tomó sus herramientas y se dirigió a una hilera de lápidas antiguas, las más deterioradas. Mientras quitaba la maleza y removía el musgo acumulado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Levantó la vista. El cementerio parecía más grande de lo que recordaba, como si las tumbas se hubieran movido en la noche, estirándose, expandiéndose. Sacudió la cabeza. Estaba sugestionado. Siguió raspando la piedra con su espátula, concentrándose en una lápida particularmente deteriorada. Con cada roce, las letras grabadas comenzaban a revelarse. Entonces se detuvo, porque el nombre que apareció le heló la sangre: Margarita Solís. Ese nombre lo había escuchado antes. Recordó la conversación con don Julián, la historia del sepulturero maldito. Margarita había sido su hija, pero no había muerto de forma natural. Había desaparecido. Mateo tragó saliva y volvió a la lápida. Estaba más desgastada que las demás, como si alguien hubiera intentado borrar su existencia. Y entonces lo escuchó. Un susurro suave, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro para erizarle la piel. «Ayúdanos». Mateo soltó la espátula de golpe. El viento se detuvo. El cementerio quedó en absoluto silencio. Giró la cabeza lentamente, sintiendo el pánico escalar por su pecho. Y ahí estaba él, el viejo sepulturero, de pie entre las tumbas, mirándolo fijamente con ojos hundidos, negros como pozos sin fondo. Mateo no podía moverse, su cuerpo estaba paralizado, su mente gritaba: «¡Corre, corre, corre!», pero sus piernas no le respondían. El viejo inclinó la cabeza como si lo estuviera estudiando, como si estuviera esperando algo, y entonces, sin previo aviso, desapareció. Mateo se tambaleó hacia atrás, su respiración agitada. No era su imaginación, el viejo estaba allí y lo estaba esperando. Mateo sentía que su pecho subía y bajaba demasiado rápido. No podía controlar su respiración. El viejo había estado ahí, de pie, mirándolo, y luego se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Pero existía, claro que existía.
Intentó recuperar el aliento. No iba a salir corriendo. Apretó los puños y se forzó a seguir con su trabajo. Solo eran lápidas, piedra y tierra, nada más. Pero entonces el cementerio entero pareció cambiar a su alrededor. Las lápidas que antes parecían torcidas, ahora se veían más inclinadas, más hundidas en la tierra. El aire estaba pesado, cargado de algo denso, invisible, aplastante. Y el silencio. Era el silencio lo que más lo aterraba. No había viento, no había insectos, nada. Solo el sonido de su propia respiración. De repente, algo crujió detrás de él. Un paso. Mateo se giró de golpe, su corazón latiendo con tanta fuerza que sintió que explotaría en su pecho. Pero no había nadie, solo tumbas. Pero entonces una sombra se movió entre ellas. Mateo dio un paso atrás, su mente gritándole que huyera. Pero justo cuando estaba a punto de girarse y correr, la sombra emergió completamente de entre las lápidas. Y era él. El viejo estaba más cerca que nunca. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo se quedó ahí, bloqueando la salida del cementerio. Mateo sintió que su cuerpo entero se congelaba. Y entonces el viejo habló. Su voz no era natural, era profunda y hueca, como si no saliera de su garganta sino del propio suelo. No debiste venir. Mateo tragó saliva, incapaz de moverse. No entiendes lo que está enterrado aquí. Y entonces, en un parpadeo, desapareció otra vez. Pero ahora, Mateo lo sabía. No estaba tratando de asustarlo. El viejo estaba advirtiéndole. Pero, ¿de qué? Mateo abandonó el cementerio con la piel erizada y la mente hirviendo en preguntas. Ya no podía ignorarlo. El viejo no era solo una presencia errante, no era una sombra perdida en el tiempo. Él sabía algo que nadie más en el pueblo se atrevía a contar. Esa noche no fue a la posada. Caminó directo a la biblioteca municipal, un edificio pequeño y polvoriento donde el tiempo parecía haberse detenido. Si había respuestas, estarían ahí, y tenía que encontrarlas antes de que fuera demasiado tarde. Al entrar, el olor a papel viejo y madera húmeda lo envolvió. La única persona allí era una mujer mayor, la bibliotecaria, que lo miró con curiosidad, pero no le hizo preguntas. «Busco registros antiguos del cementerio», dijo Mateo tratando de sonar casual. La mujer lo estudió en silencio. Luego señaló una estantería en la esquina más alejada. «Ahí están los archivos más viejos», murmuró. «Pero hay historias que es mejor no despertar». Mateo sintió un escalofrío con esas palabras, pero no respondió. Se dirigió a los estantes, pasó los dedos por los lomos de los libros y comenzó a revisar. Pasaron minutos, quizás una hora, y entonces lo encontró. Un viejo registro de entierros, encuadernado en cuero oscuro, con páginas amarillentas y quebradizas. Lo abrió con cuidado, pasando las hojas una por una, y ahí estaba su nombre, Margarita Solís, la hija del sepulturero. Mateo contuvo la respiración al leer la inscripción junto a su tumba. Desaparecida el 3 de noviembre de 1897. Cuerpo no recuperado. Lápida erigida por orden del padre. No había acta de defunción. No había pruebas de que estuviera muerta. Mateo sintió que el aire le faltaba. Las tumbas eran para los muertos. Pero Margarita nunca había muerto. El viejo sepulturero había enterrado algo más en su tumba y lo había sellado para que nadie lo encontrara hasta ahora. Mateo salió de la biblioteca sintiendo que el mundo a su alrededor se había torcido de una forma imposible. Margarita Solís nunca fue enterrada. Su tumba estaba ahí, marcada, olvidada, cubierta por el tiempo, pero vacía. El viejo sepulturero había ocultado algo debajo de esa lápida, algo que no debía ser encontrado, y Mateo estaba a punto de desenterrarlo. La noche ya caía cuando llegó al cementerio, pero no podía esperar más. El miedo lo devoraba,
pero la necesidad de respuestas era aún mayor. Encendió su linterna y se abrió paso entre las lápidas hasta llegar a la de Margarita. Se quedó de pie frente a ella, sintiendo cómo la piel se le erizaba. El aire se sentía más denso, más cargado. Sacó la pala que había llevado consigo y clavó la hoja de metal en la tierra con fuerza. El sonido fue seco, y entonces las voces comenzaron. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la columna. No venían del viento, venían de la tierra. Susurros, difusos, ahogados, gimiendo su nombre. Mateo apretó los dientes y continuó cavando. La tierra estaba dura, más de lo normal, como si hubiera sido comprimida con el paso de los años, como si lo que estaba enterrado allí hubiera luchado por salir. Y entonces, su pala golpeó algo sólido, un ruido hueco. Mateo tragó saliva y retiró la tierra con las manos, sus dedos temblando mientras la linterna iluminaba un ataúd de madera ennegrecida por el tiempo. No tenía nombre grabado, solo marcas talladas a mano, símbolos que no entendía. Mateo respiró hondo y extendió la mano para tocar la tapa, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió una presión helada en su muñeca, como si unos dedos invisibles lo estuvieran sujetando. Mateo se quedó paralizado. No estaba solo. Algo estaba con él en esa tumba y no quería ser liberado. El aliento de Mateo se volvió errático. La presión helada en su muñeca era real. No era su mente jugándole una mala pasada. Había algo ahí, sujetándolo, algo que no podía ver. Intentó soltar su brazo, pero la sensación se intensificó, como si dedos invisibles lo sujetaran con más fuerza, hundiéndose en su piel. El viento comenzó a ulular entre las lápidas, arrastrando susurros que parecían salir de todas partes y de ninguna a la vez. «No lo abras». Mateo sintió un nudo en el estómago. Esa voz no era del viejo. No era la de Margarita, era algo más, y sonaba desesperado. Con la otra mano agarró su linterna y la apuntó al ataúd. La madera estaba astillada, con grietas profundas por las que podía ver un interior demasiado oscuro, demasiado profundo. El símbolo grabado en la tapa parecía moverse con la luz, como si respirara. Mateo sintió un escalofrío y, por primera vez en toda la noche, pensó en detenerse. Pero entonces una voz salió del vacío. «Ya es demasiado tarde». Mateo se giró de golpe y allí estaba, el viejo sepulturero, parado sobre una lápida rota, sus ojos hundidos como cavernas vacías. Su cuerpo parecía más delgado, su piel más seca, como si se estuviera pudriendo ante sus ojos. «¿Qué hiciste?», susurró Mateo, sintiendo la garganta cerrarse. El viejo inclinó la cabeza, como si la pregunta lo confundiera. «Nada que no debiera hacer». Mateo sintió una ola de náuseas. El viejo no estaba protegiendo la tumba, la estaba vigilando. «Tú la enterraste», susurró Mateo dando un paso atrás. «¿Qué hay en este ataúd?». El viejo sonrió. Una sonrisa quebrada, imposible, que se extendía más de lo humanamente posible, algo que no debió ser despertado. El viento sopló con furia, las lápidas comenzaron a temblar, y el ataúd se estremeció. Mateo sintió que el pánico lo invadía. Algo adentro se estaba moviendo, golpeando la madera, intentando salir. El viejo dio un paso hacia él, pero no para atacarlo. Su expresión era de miedo. «¡Corre!». Mateo no lo pensó dos veces. Se giró y corrió por su vida. Pero mientras lo hacía, escuchó el crujido final de la madera astillándose. El ataúd se había abierto. Mateo corría. Corría como nunca antes en su vida. Las lápidas parecían difuminarse a los lados. Las sombras se alargaban con cada paso, como si el cementerio entero estuviera cambiando, retorciéndose, absorbiéndolo en su interior. Pero lo peor era lo que venía detrás. No se atrevía a mirar, pero lo sentía. Un frío imposible, una presión sofocante en el aire, como si todo el espacio a su alrededor estuviera siendo devorado por algo sin forma, sin nombre.
algo que nunca debió ser liberado. Mateo alcanzó el portón de hierro y lo empujó con todas sus fuerzas. Se tambaleó fuera del cementerio y cayó sobre la tierra seca. Silencio. Se quedó inmóvil, sintiendo su propio corazón retumbando en los oídos. Nada lo seguía. El cementerio estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Mateo miró hacia atrás intentando encontrar al viejo sepulturero. No estaba. El ataúd ya no estaba. Lo único que quedaba era un hueco en la tierra, negro como la boca de un abismo. Algo había salido de allí. Y entonces, en la quietud de la noche, Mateo escuchó pasos. Pero no eran normales. Eran lentos, arrastrados, como si alguien estuviera aprendiendo a caminar otra vez. El aire se volvió helado. Mateo sintió la piel erizarse y su cuerpo entrar en un estado de parálisis absoluta. No quería darse la vuelta, pero algo dentro de él le decía que ya era demasiado tarde. Algo lo estaba mirando. Cerró los ojos, contuvo el aliento, y una voz surgió del vacío. Una voz que no pertenecía al viejo. Una voz que sonaba a cientos de voces a la vez. Ahora eres tú quien debe vigilar. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, porque esa voz venía de detrás de él y estaba demasiado cerca. A la mañana siguiente, don Julián salió al porche de la posada con su café en mano. Desde ahí podía ver la entrada del cementerio. Algo había cambiado. El aire era más denso, más pesado, y entonces lo vio. Un hombre de pie, inmóvil entre las tumbas, vestido con ropa sucia y gastada. Don Julián bajó la vista, dejó la taza sobre la mesa y suspiró profundamente. No era el primero. No sería el último. Minutos después, un coche llegó al pueblo. Un hombre bajó con una mochila al hombro y se acercó a la posada. «Disculpe», dijo. «Vengo por el trabajo de restauración en el cementerio». Don Julián se quedó en silencio un segundo. Luego sonrió con cansancio y le entregó la llave de su habitación. «Entonces ten cuidado con el viejo»,